doña Inés Valenzuela Arancibia, ¿cómo entra en usted la poesía tradicional y popular? Mira, cuando yo era muy niña, tendría unos 4 años, en mi casa había una empleada que se llamaban de mano y ella tenía una familia que vivía en las afueras de Constitución, en una quinta. Y algunos días domingo, cuando ella salía con permiso para descansar, me llevaba a esa casa. Y ahí yo conocí a su padre, a su abuelo, los dos cantores populares, de mucho nombre en ese tiempo, sobre todo el abuelo. Y yo era tan chica, pero me quedaba como extasiada oyéndolo cantar. Tocaba el abuelo el guitarrón. Fue el primer guitarrón que yo vi. Y a mí me parecía maravilloso esto de oírlos hablar en verso y tocar este instrumento. Ese fue mi primer contacto con la poesía popular. Por los años 50 había un caballero, Diego Muñoz Espinosa, y usted. ¿Cómo surge la lira popular del diario El Siglo? Bueno, cuando yo conocí a Diego y me habló de la poesía popular y me presentó incluso a un poeta popular que él tenía como gran amigo y que quería mucho, Abraham Jesús Brito, yo me acordé de todas estas cosas de mi niñez y se las conté y se las dije. Entonces tuvimos un punto en común de una cosa que a él le apasionaba y a mí me recordaba algo que también me gustó mucho de niña. Bueno, y Diego tenía en su mente el reencontrar a los poetas populares, porque Abraham Jesús Brito fue un poeta popular del norte que vino recomendado a Diego porque sabían que a Diego le interesaba estas cosas. Pero en ese tiempo había muy pocos poetas populares, ya no quedaban casi. Es decir, no es que se hubieran desaparecido, sino que no tenían medios de manifestar. Tengo entendido que la lira salió durante varios años Sí, y podría decirnos cómo se desarrollaba, cómo participaban, alguna característica sobre la temática. bueno, los poetas populares eh, compraban la lira el día sábado, aparecía en el diario El Siglo, y ese día se vendía mucho, mucho, sobre todo en las zonas campesinas. Cuando se empezó a publicar la lira, los poetas vieron que podían mandar sus composiciones y empezaron a escribir y a mandarlas. Y ahí se fueron descubriendo poetas de todo Chile, desde el norte hasta el extremo sur. Y cada uno de ellos mandaba sus composiciones con las cosas de su zona, con las cosas de su provincia, que eran bastante específicas. Y resultó entonces que la poesía popular, que se estimaba desaparecida, como lo dice Silva Castro, desde fines desde comienzo, dijéramos, del 1910, 15, ya después fue bajando, bajando, había reaparecido. Y era necesario que ellos pudieran tener un diario, algo donde manifestarse. Bueno, creo que fueron, según la Biblioteca Nacional, 254 números, más o menos los de la lira popular del siglo. O sea, ¿esto qué años abarcaría o qué años abarca? Eso abarcaría como 4 años de lira popular. Desde Desde el
52, yo creo, 51, como hasta el 55. Ya. Ahora, dígame, el año 53, si no me equivoco, se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Cantores y Poetas Populares de Chile. Sí. ¿Qué relación tiene con la lira y más o menos cómo fue este evento? Bueno, tiene la relación de que todos los poetas que vinieron a este encuentro fueron detectados por la lira popular. Eran los que participaban en la lira popular. Entonces ellos vinieron al encuentro, no vinieron todos, pero vino una gran cantidad. Águeda Zamorano fue la presidenta, después que se eligió un directorio, ella fue elegida la presidenta. Águeda era obrera del calzado y había contribuido mucho a las publicaciones de la lira con sus versos. ¿Qué poeta de los tantos que ha conocido podría, digamos, considerar como relevantes, como muy destacados o destacables? Bueno, yo considero que el primer poeta que conocí aquí en Santiago, que venía del norte, era Abraham Jesús Brito, que era un improvisador increíble, tocaba el guitarrón. Y también conocí a don Raimundo Navarro Flores, que a mi juicio, ese es mi juicio personal, es el más grande de los poetas populares de este país. Porque tiene su poesía una belleza, una delicadeza increíble. Él era un hombre que no sabía leer ni escribir. Brito sí sabía leer y escribir. Don Raimundo, a pesar de que había nacido aquí en las afueras de Macul, digamos, próximo a Santiago, incluso no había venido nunca a Santiago. La primera vez que vino fue para ir al diario El Siglo, porque le habían dicho que ahí había un caballero que se interesaba por la poesía popular. Ese era Diego Muñoz, mi marido, y un día llegó este poeta al Siglo a pedir hablar con él. Y cuando Diego le dijo que le dictara sus composiciones, don Raimundo le dictó 7 composiciones sin parar. Y Diego le dijo: ¿y usted cómo lo hace? Bueno, yo no sé leer, le dijo, ni sé escribir. Entonces todo lo compongo y después lo guardo en mi memoria. Y él no conocía el teléfono. Cuando Diego le pasó las copias de lo que había escrito, tampoco lo podía creer. Y don Raimundo mandó a imprimir sus composiciones. Y ya era muy anciano. Y empezó a ganarse la vida recorriendo de aquí a Rancagua, por ejemplo, todas las estaciones, los villorrios, lo hacía a pie ese camino. Y ahí vendía sus hojas de poesía popular, que se las imprimían en una imprenta en San Diego, donde Diego tenía amigos, y él pagaba cuando regresaba después de haber vendido sus composiciones. Y así vivió mucho tiempo. El caso de Brito fue amigo también de Pablo Neruda. Sí, también don Raimundo. También lo llevamos a la casa de Pablo, don Raimundo. Y don Raimundo no quiso beber nada, porque él no bebía alcohol. Él había parecido en su juventud bastante aficionado al alcohol. Y un día dejó de beber y esa promesa no la rompía. Y cuando en la casa de Pablo le quisieron dar bebida no alcohólica, desde luego, tampoco la quiso tomar porque estaba en botella y le parecía que eso podía ser una trampa. Bueno, y
¿Algunos recuerdos de Lázaro Salgado? Bueno, a Lázaro lo conocimos nosotros por la lira cuando empezó en las noticias gráficas. Ahí mandó Lázaro su primera composición y nos mandó a decir que él vivía en Valparaíso, en tal parte. Y en una ocasión que nosotros fuimos con Diego a Valparaíso, fuimos a visitarlo a su casa, que era una enorme casona medio en ruina, con un segundo piso, y ahí en el alto apareció Lázaro, a los gritos de Diego, que decía, aquí vive Lázaro Salgado, aquí vive Lázaro Salgado, y entonces apareció a través de una baranda diciendo que era él. Y bajó, y los convidamos con Emma, desde luego su esposa, a almorzar, y ahí fue el primer contacto que tuvimos con Lázaro. Y después Lázaro dijo que se quería venir a Santiago, y se vino a Santiago, y ganaba su vida cantando en La Vega, y mandando sus composiciones al diario El Siglo. Y de Doña Águeda, su recuerdo de Doña Águeda, su recuerdo de Doña Águeda Zamorano. Ah, Álvaro la conocimos posteriormente. Ya habíamos publicado La Lira, yo creo que cercano a un año, cuando un día apareció Águeda mandándonos unas composiciones, que se las publicamos. Y después ella dijo que quería conocernos personalmente, y nos invitó a su casa, y fuimos a almorzar a su casa. Ella vivía en una parte de San Diego pasado la avenida Mata. Ñuble. ¿Ah? En Ñuble. No, en ese tiempo vivía, entiendo, en una calle que se llamaba Santiaguillo. Vivía con su marido y con su hijo, que era chiquito. Y bueno, y se formó inmediatamente una simpatía y una amistad que duró toda la vida. Hace muchos años, un amigo, ya fallecido, un decimista, Juan Ucaría García, decía que de tanto andar con lobos, a veces se aprende a aullar. Usted que ha estado tanto tiempo ligado a los poetas populares que hacían cuartetas, coplas, décimas, ¿alguna vez hizo décimas, coplas? Sí, alguna vez hice, no atribuyéndoles ninguna virtud, ninguna cosa especial, porque pensaba yo siempre que para la gente que tenemos algún bagaje cultural, es sencillo hacer décima. No así para la gente que generalmente en tiempos pasados fue analfabeta, y ahora mismo la gente que cultiva la poesía popular en los campos, mucha gente todavía tiene unos precarios conocimientos, y sin embargo hacen cosas tan geniales. Doña Inés, estamos en el 2013. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Con todo este balance de tantos años de usted ligada a la poesía popular, ¿qué habría que hacer? Yo creo que lo que habría que hacer no es muy distinto de lo que se hizo, porque aunque bien es cierto que ahora hay poetas populares que incluso han ido al extranjero a exponer sus cosas y han tenido gran éxito en Francia, de todas maneras falta mucho, esos son unos pocos. En el territorio hay mucho poeta que en este momento debe ser absolutamente desconocido. Entonces habría que de alguna forma llamarlos, alentarlos a que muestren sus composiciones. Pero lo difícil es que hoy día no hay ningún medio. Hay muy poca ayuda oficial para estas cosas. Siempre se necesitó gente con una visión muy amplia, muy clara, como fue Gómez Milla, el rector,
que prestó la universidad a los poetas populares para que inauguraran su congreso y que él estuvo presente allí. Escasea esa gente, desgraciadamente. Para finalizar esta especie de conversación, ¿qué nos podría decir? Les podría decir que yo personalmente amo la poesía popular, tengo un enorme interés en ella. He celebrado mucho todo lo que ha hecho mi amigo César Guapaya por revivir estas cosas, porque ha hecho mucho más de lo que se podría esperar de un extranjero. Él ha hecho mucho más que lo que podrían hacer muchos chilenos por la poesía popular de Chile, como la ha hecho por lo de su patria también. Y me parece que él es uno de los hombres con más fervor por este género literario y por todas las demás manifestaciones que se aproximan, como es el romance, bailes y cosas semejantes, que son dignas de recogerse, de que no se pierdan. Es lo importante de nuestros países. ¿Un recuerdo de Diego Muñoz Espinosa? Bueno, yo siempre pienso que aprendí a su lado realmente a ver el valor de lo que era la poesía popular. Diego me enseñó muchas cosas como escritor, pero también como muy aficionado a esto que fue parte de su vida, la poesía popular. Gracias, doña.